Soy Samuel Aguinaga, narrador de historias contadas de Santa Fe de Antioquia, y quiero contarles algo sobre este llamado túnel de Juan Blanco. Estamos concretamente en la finca conocida con el nombre de Juan Blanco. Ese nombre se debe a unas casualidades. Algunos dicen que un hombre de Honda fue dueño de esta finca y ese hombre se llamaba Juan Blanco, que era muy generoso, y hay una exposición o narración sobre sus cosas, pero eso es como fantasía. Se dice que llama Juan Blanco porque pertenecía a Juan Esteban Martínez y Ferreiro, y él pertenecía a la clase de los blancos. Entonces, como era la finca de un blanco, y ese blanco se llamaba Juan Esteban, por eso esto quedó como Juan Blanco. Era una finca inmensa, grandísima, de por allá muy arriba, prácticamente hasta Cauca. Esta es parte de esa finca que también fue de don Carlos del Corral. De ahí pasó a las hijas de don Carlos y de ahí a don Pedro Antonio Flores. Don Pedro Antonio Flores fue dueño de esta finca desde principios del siglo anterior, o tal vez antes. Y esto aquí, esta parte de esta colina hacia el río Tonusco, era fácil de anegarla, tener pastos y tener productos de frutales. Pero el otro lado de la colina, al lado pasando esta colina, es una parte muy grande también de mucha planicie y no es anegable. Entonces dicen que por sugerencia de uno de sus amigos y compañero de negocios, que se llamaba Manuel Ángel, más conocido entre nosotros los antioqueños como Manuel Tistiriz, ese señor le sugirió que por qué no hacía un túnel en esta parte para colocarle agua a esa otra parte de la finca, sembrar frutales, sembrar maíz, tener pastos. Comenzó la idea a cuajar, y en 1930, en plena época de la llamada depresión económica, don Pedro arrancó con la construcción de este túnel. Para la construcción del túnel, según me lo contó doña Ana Ramona Acevedo de Flores, esposa de don Pedro, para la construcción de este túnel, él fue a Frontino o mandó a Frontino a traer un minero, o al menos una persona que sabía de ese manejo de la tierra, de ese manejo de la minería. Lo trajo, contrataron, fijaron el tiempo en que lo hacían. El tipo vino y se instaló aquí en Antioquia y comenzaron los trabajos. Aquí este muro de ladrillo, de adobe macizo, adobes que se hacían aquí mismo en la finca porque allí había un tejar. La arena pues la sacaban del mismo río Tonusco de esta acequia de la acequia que iba para el Espinal. Y los trabajadores están en la finca porque esta era una finca de muchos trabajadores. Esto era como la gran empresa de Antioquia a principios del siglo pasado. Pero cuando fueron a hacer el túnel en el año 30, pues obvio que todavía no había muy buenos albañiles aquí, y entonces o que supieran de estos cálculos por debajo del terreno, y entonces don Pedro se proveyó de ese minero. Contrataron, fijaron el tiempo, póngale en 4 meses, y arrancaron. Este túnel, el ancho del túnel es de 70 centímetros, en la parte más amplia, en su mitad, porque claro que es un túnel en arco de medio punto, y su corriente pues es muy normal. Me han dicho que el piso es en ladrillo, está enladrillado para que el agua corra. En este momento tiene una costra de tierra. Es todo en arco de medio punto y forrado, digámoslo, en adobe. No es en tierra así que se vaya a ir desmoronando, porque está todo forrado en adobe. A ver, cuando ya terminó la construcción de esta obra, don Pedro Antonio Flores, que era muy devoto de la Virgen del Carmen, hizo colocar en esta parte la imagen de la Virgen del Carmen. Y más adelantico, o más adelante en cuestión del tiempo, le nació una hija, la cual le puso el nombre de Carmen Flores. A la otra parte de la colina,
Vamos a subir y vamos a la otra parte de la colina. Estoy aquí en el sitio donde termina la loma que se inicia en la boca donde entra el agua del túnel. Y de esa parte, del túnel a esta parte, hay 72 metros de distancia. Estamos en la salida o boca de salida del agua del túnel. Luego de pasar la colina, cuyo objetivo era vencerla para que el agua corriera libremente a esta parte de la finca. La distancia de la parte más alta de la colina en el camino hasta este muro es de 55 metros. Y la distancia total de la boca de entrada del túnel a esta boca es de 127 metros. Esa es la extensión de allá, eso es lo que hay que caminar de allá por la loma. Hay que pasar la loma, como lo dije antes. Esta es una rueda Pelton que colocaron para aprovechar la caída del agua y el caudal del agua de la sequía. Parte de esa agua la trajeron en un tubo y con esa agua movían esta Pelton. Movía la Pelton y de ahí sacaban energía para alumbrar no sé qué residencia, si sería la Casa de las Dos Palmas o quién sabe qué otra residencia. Desde luego que ya está en muy malas condiciones, no se le dio mantenimiento y ya está inservible, ya no está en funcionamiento. Es todo cuanto puedo comentar de esta rueda Pelton. Vamos. Voy a contar algo que me han comentado que sucedió a tiempo en que terminaron esta obra. Ya les dije que según doña Ana Ramona Acevedo de Flores, don Pedro Antonio Flores contrató los servicios de un minero de por allá de Murrío, de Frontino mejor, para que viniera a hacer este trabajo. Esa gente que sabe pues de manejar en la tierra. Ese señor vino y convino con don Pedro un ejemplo, esto es un ejemplo, en el tiempo, 4 meses para abrir este túnel. Comenzaron los trabajos, pero ¿qué pasó? Que a los 3 meses ya él había terminado su obra. Entonces habló con don Pedro 8 días antes y le dijo, en esta semana le termino lo que falta. Dentro de 8 días le entrego el túnel terminado. Venga para entregárselo. Esto, como le digo, esto no me lo contó doña Ana. Esto ya lo veo por otro lado. Se comenta que don Pedro le dijo, pero ¿cómo así? Si es que el plazo es de 4 meses y nada más han corrido 3. Yo no estaba preparado para esto. Y no, pues venga, me trae la plata y yo le entrego el túnel. Don Pedro no estaba muy contento porque el plazo no era como se había fijado. Y él le dijo, bueno, de todas maneras, entonces venga para entregarle el túnel. Y si no puede traer la plata, traiga un revólver para que arreglemos como arreglan los hombres. Entonces don Pedro se fue y el tipo se quedó, trabajó toda la semana. A la otra semana, el sábado, estaba aquí, ya bien vestido, bien encachacado, con sus zapatos y la mula aquí coleando para arrancar para Frontino. Porque la carretera del mar nada más venía hasta aquí a Antioquia. Era el año 1930. Cuando llegó don Pedro Flores al otro lado, le dije, camine que le voy a entregar. Se vinieron, pasaron la colina, llegaron aquí, echen el agua pasó, ahí está la obra, ahí está el túnel. ¿Qué trajo? ¿La plata o el revólver? Entonces dijo don Pedro, trae las 2 cosas. Ah, bueno, así nos entendemos. Entonces, vea, tome su plata y lárguese. Y le dio muchas gracias don Pedro, montó en su mula y se fue. Esa fue la finalización del túnel y como siempre, en todo hay una parte grotesca o anecdótica. No sé si es inventada por alguien, pero de todas maneras, si es un invento, está muy bueno. Pero también hubo otros problemas, especialmente el relacionado con el agua, porque colocaron el agua y la pasaron por el túnel para inaugurarlo, para el hombre de Frontino, el minero, entregar el túnel. Pero
Los del Espinal, los de la vereda del Espinal, se quejaron porque la acequia no tenía la capacidad para darle agua al túnel y llevarle el agua a las casas de ellos, a las fincas de ellos, entonces iban a quedar secos. Entonces le reclamaron al señor Pedro Antonio Flores en el sentido de que no podía utilizar el agua de la acequia que iba para el Espinal. Don Pedro se confundió mucho y habló con los dueños de 2 terrenos que estaban al lado de arriba para tomar el agua del río Tonusco, hacer otra acequia y tomando el agua del río Tonusco, pero en la parte más alta. Los dueños de esos predios no le quisieron dar permiso, no quisieron que pasaran por su propiedad. Entonces don Pedro, ¿qué hizo? Les dijo, me venden la finca, las compro. Entonces le vendieron las 2 fincas a don Pedro, la Guacamaya y otra, una finca que llamaba la Guacamaya y otra. Don Pedro hizo la acequia para el túnel, empatando con la que tenía para el túnel. Fue a la notaría, hizo la servidumbre de agua por esos 2 predios y luego tuvo que volver a vender la finca para realizar la plata y pagarla porque había conseguido la plata prestada para comprar esos predios. Ya se solucionó pues ese problema por ese lado. Vino otro y era el exceso de agua, lo que sobraba. El vecino de la parte de abajo no quiso colaborarle ni para los gastos de la acequia ni para los gastos del túnel porque sabía que a él de todas maneras le llegaba el agua, se le escurría porque estaba más abajo, había desnivel. Entonces don Pedro tampoco quiso darle agua, beneficiarlo con el agua, porque él no había querido colaborar con nada. Entonces se la idealizó de una manera muy especial. Tenía un terreno grande, plano, que hubiera podido dedicar para pastos o algo así, y llegó y lo dedicó para una laguna. Hizo, digamos, una laguna artificial y allá puso a desembocar las aguas que le sobraban después de regar su inmenso terreno. Esa laguna, después le han echado peces y todo eso, aún se conserva. Así las cosas, el túnel se hizo y fue entregado por el señor de Frontino, el minero de Frontino, en el año de 1930, pero solamente comenzó a servir efectivamente 6 años después de entregado, es decir, en 1936, por los diferentes inconvenientes que se presentaron después de la entrega.